En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Bueno, volvemos, Neomar. Ahora sí te dejo hablar. Presenta. Oye, gracias. Sí, bueno, estamos en la ñapa y por estos, por este ruido de fondo que tengo en la casa, me muteé y en esta extraordinaria plataforma que utilizamos nosotros para trabajar y conectarnos, si el señor Daniel Lara no me autoriza a volver, pues no puedo volver y quedé muteado. Y al final, Daniel Lara se apoderó de mi canal y se apoderó del episodio completo. Pero bueno, estamos no, acá en la ñapa no, una y partecita tú habías prometido hablar de, este es un tema interesante, ¿hacia dónde habría que perfeccionar, si es que cabe el término, las sanciones? Fíjate que esto es todo un tema de estudio porque lo primero que hay que decir sobre sanciones es que las sanciones, y esto es lo que ha demostrado más o menos la historia reciente, las sanciones generales, o sea, sanciones, digamos, no específicas, no segmentadas, no dirigidas, no han sido muy efectivas. Y de eso parece haber tomado nota los Estados Unidos. Por eso es que han tomado todo este tema de ir haciendo rondas. Ellos hacen rondas, lo hacen además escalonado, es decir, progresivo. Hay una progresividad en cuanto a que hoy te restringo unas cuentas, mañana te quito los bienes, y pasado te quito la entrada al país. O sea, mañana ni siquiera existes para mí como país. Y además, con lo de las listas, me imagino yo que la sanción, donde hay nombres y apellidos, se persigue que si tú, por ejemplo, sancionas a un militar, que es el jefe, ponte tú, el CEOFAN, como ya ha pasado, viene el general de división de la guarnición tal y dice, cuño, ¿cómo que me voy a portar mejor? Porque si no, mañana vienen por mí. Creo que ese es el efecto temor o el efecto ahí viene el lobo, es el que tiene la sanción. Ojo, no es que esto haya permeado o haya causado un efecto completamente 100% positivo, es decir, efectivo en el término de la palabra. No es así. Pero hay unos que se han agarrado miedo. Tú los ves, o sea, las actitudes denotan que hay algún miedo en algunas oportunidades, pero sí hay que ir más allá. Y la pregunta siempre será entonces, bueno, ¿qué tan más allá hay que ir? Porque uno decía, uno pensaba, Daniel, ¿te acuerdas que hace 2 años hablábamos de cuando las sanciones están comenzandito? Cuando, por ejemplo, salió en 2015, creo que fue antes de que llegara Trump, tú hablas de 2016, pero creo que fue 2015, último año de Obama o el principio de, sí, el último año de Obama, antes de la elección con que ganó Trump, que Obama nombra a Venezuela estado que es una amenaza inusual y potencialmente peligrosa para los Estados Unidos. Por cierto, eso se ha renovado recientemente. Biden lo acaba de renovar esta semana. O sea, hay continuidad administrativa. Cuando eso se dijo, yo recuerdo que nosotros decíamos, Daniel, el día que sancionen o direccionen las sanciones hacia el sector petrolero, ahí va a colapsar el régimen. Porque si Maduro no tiene cómo comerciar su petróleo y fundamentalmente hacerlo con los Estados Unidos, se le va a poner la caja chica complicada. Y la verdad sea dicha, también lo mencionábamos en la primera parte, Maduro ha procurado mecanismos alternos. Y ahí es donde uno dice que este es un estado forajido. Porque si tú tienes un país que formalmente solo vive como finanza legítima del ingreso petrolero, ¿cómo tú explicas a un régimen que permanece y todavía tiene un dispendio 4 o 3 años después de que se aprobaron las sanciones petroleras? Es complicado. Es porque existe otra estructura. Entonces hay que perfeccionar las sanciones, ¿no? Hacia allá hay que ir. Existe otra estructura y existen además otras metodologías. Y acuérdate de una cosa, las estructuras normalmente se adaptan a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones, inclusive los estados, si no explotan. Entonces aquí tiene lo siguiente. Recuerda que cuando empezaron las sanciones, primero se vio a Venezuela como una amenaza, fue lo primero que se dijo. ¿Y por qué se le vio como una amenaza? Porque su sistema financiero, porque sus empresas
porque las actividades comerciales de las empresas estatales estaban siendo, eran objeto eran lo suficientemente permeables como para que se sintiera que esas actividades iban a ser o podían ser susceptibles de ser utilizadas para actividades ilegales. Eso fue lo que ocurrió. Por ahí empezó el asunto. Y todo eso vino, y esta gente se le olvida, todo eso vino fortalecido cuando empezaron a ocurrir deserciones de chavistas cercanos al manejo financiero que llegaron a los Estados Unidos de Chapajá. El primero fue Rafael Licea. Rafael Licea fue el primero que habló. Por eso es que a mí me molesta cuando sale dándose golpes de pecho y tal, y todas estas cosas, y mostrándolo como, mira la maravilla, tal, de Julio Borges, cuando entonces está denunciando desde hace temprano, el primero que denuncia que aquí se estaban movilizando a través de vuelos comerciales de pasajeros y de carga efectivo por oro y diamantes, es Rafael Licea, que inclusive habló en su momento hasta de uranio en vuelos de Iran Air, y eso está relatado en el libro Boomerang Chávez, del periodista español Emilio Blasco. Ahí está eso narrado. Y te falta otro personaje que fue uno de los mayores testimonios que en teoría recogió Emilio Blasco en ese libro, que era el de aquel escolta, Leancy Salazar. Salazar. Fue paralelo a Icea también. Y hay otro menos tomado en cuenta, más digamos, más, o sea, que quizás no hizo tanto bulto, que fue el de aquel militar que estuvo en la cuestión de las importaciones de alimentos y de medicamentos, y que de repente, ¡pum!, apareció en los Estados Unidos. Eber García Plaza. García Plaza. Que el del Dacaso, ese es el general Dacaso. Que echa el cuento del tema de las importaciones y los mecanismos que se utilizaban. ¿Y por qué Eber García Plaza termina desapareciendo? Desaparece. Bueno, porque los cuentos que echan son los que terminan sustentando todo este sistema. Pero entonces cuando sale Julio Borges como la Caperucita Roja a narrar que él se encontró, mira, que él se encontró no sé qué cosa tan fea en África, bueno, es porque el señor, no, para empezar, está mintiendo. Todo aquel que está en la aviación venezolana y que hace vida en Maiquetía sabe que esas operaciones tenían por lo menos 8 años en marcha. Y que además de eso sabe que lo que está contando Julio Borges es menos del 10% de la operación. Porque son los aviones rusos, sí. Los aviones de Emiratos, sí. Pero ¿y los aviones turcos? Los aviones norcoreanos. Pero es que nada, cualquier persona que tenga vista a la pista del aeropuerto, pasaba por ahí y decía, mira un avión de Norcorea, mira un avión de Sudáfrica, mira un avión de países que tú decías, ay, que es ese avión aquí. Sobre todo Norcorea. Qué bueno puede salir de Norcorea y llegar a Venezuela. Qué de bueno. Bueno, eran operaciones. O viceversa. Operaciones sostenidas de vuelos iraníes, de vuelos de Emiratos Árabes, de vuelos de Jordania, de toda esa zona. Y era una cuestión sostenida de Egipto, sostenidos. Esos eran vuelos semanales, hasta el punto, y eran mucho más visibles, porque recuerda que hubo un momento que los vuelos de pasajeros se murieron en Venezuela. En Venezuela, o sea, no había vuelos, no había operaciones. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, porque para empezar, no había líneas aéreas que volaran. Y las que volaban, los vuelos internacionales empezaron a pararse. Para darte un ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, ¿qué aerolínea era? Una línea venezolana. American rebajó. Bueno, Avior. Avior. Yo recuerdo que yo salí por Avior, rumbo a Bogotá. Rumbo a Bogotá, desde Maiquetía, sí, rumbo a Bogotá. Y en el avión no íbamos ni 20 personas. Ni 20 personas íbamos en ese vuelo. También coincidió, Daniel, la época en la que el flujo de pasajeros bajó porque se había acabado Cadivi. Y como no había Cadivi, los precios de los pasajes se sinceraron y el bulto de gente que tradicionalmente viajó por, no sé, 8 años previamente, que copaba los vuelos, tú te ibas en cualquier vuelo, estaba full.
no iba a ir porque ya los precios eran los reales y realmente la gente no tenía dinero para viajar. Coincidió con el tema de que no había pasaportes ni prórrogas, ni nada de eso. Además. Con el tema de que no había dólares y los países vecinos empezaron a exigirte al llegar tener dinero en efectivo. Y eso empezó a afectar y muchísima menos gente viajaba. Y entonces, ¿qué pasa? Como había mucho menos vuelos en Maiquetía, llamaba muchísimo la atención cuando llegaba un avión. Y llamaba muchísimo la atención que las actividades de carga tuviesen tal intensidad. Y llamaba muchísimo la atención las escandalosas operaciones que te trancaban la vía, que aparecían unas tanquetas de la guardia con 15 motorizados rodeando un camión con un contenedor. Y entonces todo el mundo tiene derecho a preguntarse, caramba, ¿qué llevará ese contenedor? Siempre lo pensamos. Yo me topé más de 10 veces con una bajada de La Guaira. Claro, así. Y entonces tú veías cómo después, si tú estabas a altas horas de la noche por el centro de Caracas, veías cómo subía por la avenida Baral a toda velocidad esas gandolas directos para arriba para la avenida Urdaneta hasta el Banco Central. Pero eso no es ningún secreto, eso todo lo vimos. Entonces, ¿y qué se involucra en eso? Bueno, el tema del oro que se... Bueno, ¿y cómo sacan el oro y toda aquella cosa? Hay sectores del aeropuerto de Maiquetía que han sido entregados a empresas pertenecientes a gobernadores como Carneiro, que lo que sirven es para procesar oro, para procesar el oro que viene del arco minero en bolsita plástica, porque tiene una mirada para convertirlos en lingotes. Eso está ocurriendo en el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, tú ves todas esas cosas y se sabe, una cosa que se sabe, se escucha. De hecho, Daniel, eso ha tenido su repercusión, el tema del oro, incluso dentro de la nueva composición social de Venezuela, me explico. Así es. Como hace 5 años para acá, cuando comenzó a hacer noticia, porque siempre el Estado Bolívar y esa franja que ahora se conoce como el arco minero ha sido dadivosa en recursos minerales, por supuesto que sí, pero ahora con más intensidad porque el foco está metido ahí. Tú comienzas a ver a gente que salió de la nada y se convirtió en multimillonaria porque tiene una pequeña concesión, o yo no sé cuál es el esquema con el que se maneja. Ahí creo que no existen concesiones, porque eso no es como el petróleo. No, eso es debe ser como de explotación de oro. Entonces, no, tú ves gente aquí en Caracas, ¿no? Unos tipos venidos de la provincia, ataviados, bueno, de lujo, con escoltas en Caracas. No, es que él tiene una mina de oro en Bolívar. No, es que él tiene... Tú lo ves ahora más que nunca. Esa es una nueva capa social que ha aparecido y ha emergido dentro de las nuevas conformaciones sociales del chavismo madurista, ¿no? Las señales del daño que empezó a hacer la actividad, esa actividad. Te puedo dar 3. Acaba de señalar una. Gente que de la nada tenía un negocio. No, que él está en las minas. Yo te puedo hablar de cómo los que trabajábamos de forma honesta en la aviación, y no hay una cosa que a mí me duela más que el sector aeronáutico, porque en el sector aeronáutico fue donde mis mejores años profesionales trabajé. Tú veías como muchachos, ¿no?, jóvenes pilotos, se iban a las minas a volar gratis, porque había tanta actividad, tanto vuelo, que se iban para allá a volar gratis para acumular horas en la bitácora y poder ascender a pilotos comerciales. Entonces, se va como piloto privado a volar gratis, no importa, a dormir en el patio de una casa, a dormir en un catre que te den, en una hamaca, a cambio de que te dejen volar y para tú acumular las 200 horas que necesitas como piloto privado. Porque las hacías rapidito, además, las hacías rapidito. Bueno, ni tanto, pero tenías que arriesgarte a volar en esas condiciones y que te dieran el chance y todo aquello. Ya había ese poco de gente y tal, pero había actividad. Eso es una señal. La otra señal se dio por ahí por el 2015, 2014, 2015, que la viví, por cierto, con una amiga bioanalista, en paz descanse, mi querida Milber, era vecina, que fue cuando surgió la epidemia, el brote epidémico de la chikungunya. Cuando surgió el brote epidémico de la chikungunya, el primer brote grande fuera del estado Bolívar, fue en Vargas, y de Vargas saltó para Caracas. Y hubo un brote fuertísimo de chikungunya. Sí. Y entonces empezó un ruidito
un chismecito de que la chikungunya podía ser transmitida como enfermedad de transmisión sexual. Era la prostitución en Bolívar. Entonces uno decía, bueno, porque había un movimiento fuertísimo de mujeres de Vargas que se iban al arco minero a prostituirse. Dice que una de esas mujeres llegó enferma y se regó la cosa. Entonces se pensaba que era, no era por transmisión sexual, era que estaban en zonas donde había chikungunya, se contagiaron de chikungunya, llegaron para acá, se regó y punto, se acabó. Y allí, cuando yo recuerdo cuando eso ocurrió, que me lo dijo esta amiga mía, me dijo, no, aquí están pensando esto, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Es que, claro, la movilidad, esta gente yendo y viniendo de allá para acá, es la que está causando esto. ¿A dónde se llega con todo esto? Se llega a que el daño que el arco minero le está causando a Venezuela es mucho más grave de lo que tú ves. ¿Cómo? La cuestión de concesiones, sí, claro. A ti te dan una concesión, como la que tiene Francisco de Agostino, por ejemplo. Francisco de Agostino es socio de los Cisneros, ¿verdad? Y entonces ellos tienen una concesión, pero después que tú tienes la concesión en el papel, aquí está tu concesión, sellada. Aquí tienes tu sello, tu ministerio de mina y tu cosa. Anda a explotar. Entonces tú para explotar esa mina, o sea, del papel a la explotación, ¿qué pasa? Tienes que tener un ejército que te permite entrar. Claro, tienes la vida real. ¿Cómo vas a lidiar con el ELN, por ejemplo? Con los pranes, con los jefes de los sindicatos de los mineros, que son unos pranes, y con toda la cadena de custodia para sacar el oro o los diamantes o el mineral que se suponga que tú estás explotando allá en la zona. Coltán fue el otro que se puso de moda ya también. Allí, toda esa cantidad de situaciones, tú terminas entonces cayendo en toda esa dinámica mafiosa. Ninguna persona que esté metida en el negocio del arco minero, directa o indirectamente, puede decirle al mundo que está metido en un negocio legítimo. Está metido en un negocio legítimo. ¿Para dónde deberían ir las sanciones? Si de verdad aquí estamos hablando de una cuestión de largo aliento, tal como ha dicho el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, que parece que es una persona bastante que conserva sus niveles de inocencia, tiene su niño interior activo y aún cree en algunas cosas. Pero a pesar de tener toda esa ingenuidad aparente y toda esa inocencia, el señor, con la simpatía que lo caracteriza y que es parte fundamental. Porque es bien buena gente, por ejemplo. Sí, con toda esa esa bondad de ánimo que de vez en cuando deja ver cuando se conversa con él, ha dicho, sonreído a veces y no tan sonreído otras veces, que las sanciones van a continuar. Sí. Si eso es así y que además van a continuar hasta que el chavismo cambie, el régimen cambie, las cosas que ellos quieren que cambien, si eso es así, entonces habría que decir, bueno, las sanciones que deberían venir ya no solamente deben apuntar a los que están cometiendo hechos ilícitos, sino a quienes lo han facilitado. Y ahí es donde entran el sistema bancario nacional, los grandes operadores bancarios, los grandes operadores financieros y cambiarios, las empresas fachadas de este tipo bursátil que empezaron a Venezuela a salir de la nada, que si la de no sé quién mercado bursátil, no sé quién bursátil, y entonces cuando tú venías a ver en Venezuela había un mercado bursátil más grande que en Wall Street. Pues bueno, ¿dónde salió tanta empresa bursátil? Sí, donde por cierto la bolsa de Caracas tiene una actividad mínima, donde está el mínimo histórico. Que si no sé quiéncito casa de bolsa, que si Merco no sé qué cosa casa de bolsa, que si Mercifrica casa de bolsa, que si Huaycaipuro casa de bolsa. Entonces decía, pero ¿para qué bolsa es esta? Si no vieron cara de bolsa, ¿será? Bueno, era para estos negocios, para estas cuestiones financieras. Mira, yo diría que si hay que perfeccionar las sanciones, hay que orientarse hacia dos puntos muy concretos. Uno, lo escribimos durante todo este segmento, y es la actividad minera. Hacia allá, de hecho, apunta toda esta denuncia de Borges y todo este cuento del oro venezolano, que no es cuento, es verdad, y tiene mucho rato pasando. Ya uno lo sospechaba por todas estas cosas que uno, incluso como espectador y no como analista, presenciaba en primera persona, ¿no? Cuando uno iba para Vargas, porque esos trancones con esa
ese despliegue de motorizados para bajar unos containers y uno dice, ¿qué va allí? Si en Venezuela no se está produciendo nada. ¿Y qué viene allí que lo están custodiando? Si en Venezuela tú puedes subir un container normalmente, ¿para qué tanta custodia? Y trancan la avenida Sucre, y trancan la Baral, y trancan la avenida principal allá en Vargas. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que se llama la principal cuando uno llega después del peaje? La avenida Sublé. La Sublé, bueno, trancada la Sublé. Bueno, eso por ese lado. Y hay otro que es un tema al que apuntó hace como un año o 2 años Joseph Humayer. A mí no se me olvida que es este famoso asesor del Departamento de Estado, porque ya está, ahorita no está en funciones, pero lo fue por mucho tiempo. Y Humayer decía una cosa que era como medio, o sea, tautológica, era una cosa evidente, pero no se ha paseado nada de por allí, que era el tema del narcotráfico. Él decía, mira, vamos a tener que llegar a un punto en el que logremos tal sofisticación del rastreo de los vuelos venezolanos que nosotros logremos saber, conociendo como la conocen. De hecho, Story, que es un personaje que acabamos de mencionar, conoce la ruta del narco que sale de Colombia, pasa a Venezuela, va a Centroamérica y por supuesto eso recala luego en los Estados Unidos. Van a tener que rastrear, porque en la medida en que siga pasando droga por Venezuela y saliendo hacia Centroamérica y luego hacia los Estados Unidos, y en la medida en que siga saliendo oro de Venezuela y recalando hacia allá, hacia tierras tan lejanas como los Emiratos Árabes Unidos, Maduro seguirá teniendo capacidad de financiamiento. Lo que pasa es que un dato técnico, ¿no? La forma de trazar el oro es a través del transporte. Porque a diferencia de los diamantes, que sí tienen una trazabilidad y hay toda una cuestión con lo que llaman la escala Kimberley, creo que se llama, o el código Kimberley, o las normas Kimberley, para evitar todo este tema de los diamantes de sangre. En el caso del oro, tú no puedes determinar de dónde viene el oro. O sea, no tiene esa facilidad. Lo que sí puedes determinar es de dónde lo sacas y quién se lo lleva al momento de que haces el transporte, al momento de que haces los controles. Fíjate lo que se está viviendo ahorita en los Estados Unidos. Bueno, esto es una preocupación, porque resulta ser que alguien echó la paja, como se dice vulgarmente, de que unos vehículos robados en los Estados Unidos han aparecido rodando en las calles de Valencia, Estado Carabobo. Entonces, ¿cómo haces tú para sacar un carro? Porque es que claro, es que las autoridades aduaneras en cualquier país del mundo privilegian al exportador. O sea, el exportador se supone que está trayendo divisas porque está vendiendo productos nacionales y está trayendo divisas al país, por lo tanto, está produciendo a favor del país y los registros son más laxos. A quien sí se vigila es al importador. Si tú quieres meter un vehículo en los Estados Unidos, obviamente la aduana te va a caer para saber, porque él quiere proteger a sus productores nacionales. Pero si tú estás sacando un vehículo, ¿verdad? Los controles son un poco más laxos, porque se supone que el país al que llegue tiene un control fuerte. En Venezuela no hay control fuerte. En Venezuela tú puedes montar esa tranquila mafia de robarte un poco de carro, meterlos en contenedores y que aparezcan en Valencia. Bueno, te bajas de la mula aquí, un solo pago y listo. Ni siquiera te bajas de la mula, es que el dueño de la aduana es el dueño del negocio. Es el dueño, es más fácil todavía. No ha pasado nada. Entonces, imagínate tú, todos los negocios, todos los criminalia, todos los negocios criminales convertidos en un país. Nos vamos. Claro, sí, nos vamos. Y esto que te estoy diciendo, porque no quiero pecar de inocente, de esto de trazar la ruta del narco, esta ruta se la conocen, los de la DEA se la saben, pero Daniel, obviamente esto es una tarea casi imposible, o muy difícil, cuesta arriba, porque obviamente en la perfección o el perfeccionamiento de las rutas del narco es donde se ha alargado el gran negocio de los carteles de la droga, porque cuando no es tan difícil, no es tan difícil. No, tú le llegas, sí, pero tú que me recomendaste esa serie, Daniel, la del negocio de las drogas, y está la otra en Netflix, la de Dope, que te la recomiendo yo a ti si no la has visto. Esa es más larga, porque esa también te incluye la perspectiva del consumidor. Los tipos han sofisticado el negocio, el tema del transporte, de la logística, a un punto que por eso, ahí es donde se hace explicable el precio de la droga puesta en Estados Unidos, porque es que es demasiado difícil hacerla pasar. Y por eso es que es tan compleja la tarea incluso para atenazar a regímenes como el venezolano, que obviamente tienen una parte del ingreso de su sostenimiento derivado de la industria del narcotráfico, porque es una empresa que está muy perfeccionada en países como Colombia, en países como Venezuela y en Centroamérica, ni te digo México, para comenzar por allí. Entonces, bueno, es complejo. Se nos acabó esta ñapa, gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden
que en el comentario destacado, en el primer comentario fijado, va a estar el enlace para ver la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar. Recuerden que estamos, por supuesto, ofreciéndole la posibilidad de que usted sea suscriptor nuestro con un pequeño monto mensual de un café, lo mismo que cuesta un café y hasta menos de un café al mes. Usted se suscribe con nosotros y en nuestro plan full le permitimos como recompensa a su suscripción estar con nosotros en vivo cada vez que hacemos este programa, interactuando a través del chat y viendo además las otras cámaras que siempre son a veces hasta más interesantes que el propio programa. Gracias por sus suscripciones, gracias por su apoyo, gracias a Publimercantil, gracias a Vinostrum por estar con nosotros también. Y nosotros, por supuesto, nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana. Gracias a todos.